Yo trato de siempre hacer como un paralelismo entre la tecnología y la información con la comida. Es algo que uno Sí, absorbe sí. y alimenta su ser, su cuerpo, en el caso de la comida. Y bueno, es como si estuviéramos todos los días empachados por comer demasiado, ¿no? Si vos todos los días, no sé, comes un Sí, sí. cordero y un coso Sí, así de sí. papas fritas, y no sé qué, y tenés comida ilimitada arriba de la mesa y la tentación de estar comiendo todo el tiempo, bueno, no la vas a pasar tan bien. Por más que la comida es algo exquisito y necesario, pero también hay algo como de que todavía no gestionamos o que es un desafío gestionar bien las posibilidades que da el digital. ¿Cómo es tu vínculo con la tecnología a términos generales hoy? Desde hace muchos años, cuando era estudiante de música, eh, como en mis estudios más académicos, en un momento la música que estaba escuchando, que era en aquel momento el hip hop de comienzos de los 90, no encontraba las herramientas en la educación académica para hacer esa música. Y ahí como que me dije, tengo que aprender cómo se hace esta música. Empecé a estudiar MIDI, empecé a estudiar los instrumentos electrónicos, el sampler, las máquinas de ritmo. Y bueno, se volvió unos instrumentos muy cercanos, ¿no? De los usos de mi rol de compositor siempre ha sido a través de un lenguaje digital, ¿no? O del MIDI al principio y después ya usando una workstation que incluye todo, audio. Y no separo en mi composición la música en abstracto, como puede estar en una partitura, que son las notas, alturas, de lo que es la música real, ¿no? Que son los sonidos reales, las texturas, la creación de esos sonidos. Entonces, nada, para mí la tecnología es una parte enorme de las herramientas que uso. Y también depende de qué entendemos por tecnología, porque una guitarra Es una española tecnología. es una Sí, sí, tecnología sí, sí. Bueno, por anterior. eso es abierta, a ver qué. Pero bueno, me imaginé que hablabas de la tecnología que vino Sí, con lo la música digital, electrónica, ¿no? exacto. Y con internet te empezaste a vincular desde el comienzo, Sí, te llamó la atención. desde los 90, sí, tenía mi casilla de mail y jugaba al Wolfenstein 3D y todas esas cosas de los 90. Sí. Y para mí fue interesante porque entré a la música que usaba instrumentos electrónicos por el hip hop, pero rápidamente evolucioné a lo que estaba pasando en la música electrónica en Inglaterra, que era un poco más abstracto, no tan basado en el speech de un actor, como el hip hop es una cosa más cinematográfica, es más heredero del cine, y la música electrónica en su versión inglesa de fines de los 90, los Chemical Brothers, el drum and bass, todo eso, es una música mucho más abstracta y orquestal en un sentido, ¿no? Entonces eso como que me hizo meterme mucho en esos sonidos, en esos instrumentos, y en un momento me cuestioné, bueno, ¿cómo usar estos instrumentos para decir algo que tenga que ver con mi identidad? ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? Bueno, nací en Uruguay, me crié en México, luego volvimos acá al Río de la Plata, en mi familia se escuchaba mucho tango, mucha bossa nova, ¿no? Entonces empecé a samplear discos de tango y no discos de Sí, soul como hacían claro. los americanos, y a empezar a relacionar todas esas técnicas que venían del remix y la electrónica a un contenido que tuviera que ver con mi identidad, con mi historia, con las cosas que me llegaban al alma, digamos. Ahora vamos a ir más de eso. Quiero ir tu visión un poco macro de cómo también estamos hoy, ¿no? Es decir, bueno, claramente viviste la transición de lo análogo a lo digital, digamos, y Que es una riqueza, ¿no? Porque hoy en día, ¿no?, es un es valor. nativo digital, ¿no? No conoció el cassette, Claro, sí, no sí, conoció el sí. vinilo. Bueno, el vinilo está de moda, pero yo creo que el haber vivido esta transición es una riqueza, ¿no? Como que fue un cambio tecnológico brutal al que nos hemos ido adaptando
en mi caso considero rápidamente y disfrutando de las ventajas, incluso mi rol como productor. Cuando empecé a producir a fines de los 90, ya producía grabando en computadora, en una casa que no era un estudio. Claro. Venía a masterizar los discos acá a Argentina y cuando les contaba cómo hacía los discos no podían creer. ¿Cómo? ¿Grabaste con una placa en una computadora? No entendían. Claro. Les parecía como una herejía no estar en un estudio de grabación con cinta, con la mega consola y todo eso. O sea, para mí fue un diferencial que me permitió tomar ventaja de la tecnología. ¿Y hoy qué te gusta y qué no te gusta del presente digital que vivimos así rápido, digamos? O sea, lo que me gusta es las posibilidades, son infinitas. Al mismo tiempo, la saturación de información, que tiene que ver con el mismo fenómeno, y genera cierto empacho. Yo trato de siempre hacer como un paralelismo entre la tecnología y la información con la comida. Es algo que uno absorbe y alimenta su ser, su cuerpo, en el caso de la comida. Y bueno, es como si estuviéramos todos los días empachados por comer demasiado, ¿no? Si vos todos los días, no sé, comes un cordero y un coso así de papas fritas, de no sé qué, y tenés comida ilimitada arriba de la mesa y la tentación de estar comiendo todo el tiempo, bueno, no la vas a pasar tan bien. Por más que la comida es algo exquisito y necesario, pero también hay algo como de que todavía no gestionamos, o que es un desafío gestionar bien las posibilidades que da el digital. Y hay una parte del digital que me molesta, quizás, o que me hace más ruido, que es cierta programación muy determinada de Silicon Valley para lograr ciertos efectos, ¿no? Las redes sociales adictivas, determinada manera en que están programadas algunas cosas, a veces por error, no es que haya una mala intención, pero la programación, como todo acto humano, tiene el error implícito. Y yo recuerdo cuando empecé a programar música en MIDI, el MIDI le costaba mucho variar el tiempo. Entonces, la música del mundo se volvió de tempo fijo, porque era un parámetro que era más tedioso de programar. La fluctuación del tiempo orgánica, como tiene una orquesta sinfónica o cualquier cosa que esté tocada sin un metrónomo o sin una máquina de ritmos digital, tiene unas fluctuaciones que son más orgánicas. El MIDI no lo permitía. Entonces, un defecto en la programación hizo que se modificara la música del mundo, la que escuchamos los últimos 30 años. Entonces hay algo de eso que también, como estamos en el comienzo de esta era digital, hay que ser un poco humildes y considerarnos, bueno, recién estamos aprendiendo. Es como, esto es el Far West, es una imagen que me gusta todavía, hay mucho espacio, llega uno, se hace el vivo, conquista, dice esto es mío, ¿no? Y hay una cierta inmadurez de parte del uso de la tecnología, en el sentido de, bueno, ¿qué de todo esto me hace bien, es lo que estoy buscando, y qué de todo esto simplemente me está pasando por arriba? Me es muy interesante la reflexión, y también interesante que lo digas siendo parte de alguna manera de esa, digo, de ese restaurante, ¿no? Que sirve comida, digo, veíamos con vos, digo, y es un dato que me lo planteabas vos y tiene mucho impacto, de que tus canciones que vos produjiste, digamos, y tuyas, tienen en total 4 billones de reproducciones, o sea, 4.000 millones de reproducciones, ¿no? Que es un número que lo vemos en lo económico y ya se vuelve abstracto, digamos, y pensarlo en esa cantidad de gente escuchando ese audio, digamos, en esta idea de decir, bueno, ¿hasta qué número uno llega a decir, esto lo entiendo, 100, lo entiendo, las veo las personas, 1.000 también, 10.000, pero 4 billones se vuelve abstracto? ¿Cómo lo ves vos, o sea, en eso? Y es increíble cómo la estadística se ha vuelto parte del consumo y de cómo operamos quienes creamos cultura y todo. Y siempre sacas un tema y ves cuántos views tuvo, cuánta reproducción.
¿Y cómo medir eso? Sí, yo entro en mis estadísticas de las cosas que he hecho y sí, tiene 4 billones de reproducciones. ¿De qué? De la era del streaming. Claro. Yo trabajaba 15 años antes de la era del streaming produciendo. Todo eso es incontable. Entonces también ahí hay un poco una narrativa basada en las estadísticas que es imperfecta en un punto que no sirve para medir todo. O sea, entras en el perfil de Atahualpa Yupanqui en Spotify. No tiene tantas reproducciones. Sin embargo, su impacto cultural en la historia de la música argentina es enorme. Es un tipo que fue una referencia, que creó sensibilidades, que creó la idea de cómo se ven los propios argentinos a sí mismos reflejado en música. Entonces, las estadísticas muchas veces no reflejan lo que está pasando. Entonces, el mundo digital hay que tomarlo con pinzas, ver qué sirve, pero no como algo totalizador, de bueno, esto es todo lo que está pasando. No, es una parte. Es difícil cuando la medición de éxito muchas veces se basa justamente en esos parámetros, ¿no? Tengo seguidores, likes, streams, esto es bueno, no los tengo, esto es lo malo, ¿no? Está buenísimo escuchar. Pero inclusive la gente más joven, no sé, mirá el álbum que hizo Milo J ahora, que viene de la era del trap y que tiene que ver con toda esta explosión digital y de las estadísticas y todo esto. Y está buscando en el folclore, está buscando cómo conectar con hilos de la sensibilidad que no están expresados en el mundo digital, pero que son reales en la experiencia humana, de cómo vas viviendo y recibiendo tu identidad. Esa búsqueda de este tipo de artistas que vuelven o reivindican su identidad, que entraría Zetangana, Rosalía, Milo J y hay varios, Kakazu también, o sea, varios proyectos. ¿Crees que tiene que ver un poco también por el agotamiento de decir de que todo parezca ir para un solo carril y que todo tenga que ver para un solo lugar, mismo vinculado a estos datos, a estas métricas, a esta algoritmización? Totalmente. Y bueno, el momento de la pandemia, ¿no? Donde se da la explosión de ciertos géneros, como el trap acá en el sur, que coincide con ese fenómeno. Creo que esa generación que entró en la música en esa sintonía, y bueno, fue creciendo, es como que empieza una madurez. Bueno, pero yo no sé si era trapero y quería ser trapero toda la vida. Más bien que soy un músico, nací acá. Empiezan a buscar como darle un contexto y una identidad que tenga una profundidad que les permita perdurar. Yo creo que si vos estás muy en el sabor del mes y te quedás en eso, pasa la moda y pasaste. Entonces los artistas que de repente tienen una conexión un poco más profunda o que buscan esa conexión más profunda, buscan la perdurabilidad. Quieren hacer una canción que en 10 años siga sonando con un sentido y sea importante para alguien, ¿no? No solamente un éxito pasajero. Y ahí hay toda una manera de considerar la música, que la música es una sola palabra, pero representa muchos approaches muy distintos a la actividad, ¿no? O sea, desde alguien que toca en un asado la guitarra hasta alguien que está conduciendo una orquesta sinfónica. Las dos cosas se llaman música, sí. Pero son fenómenos muy distintos en cómo uno se relaciona con ellos. Soy Nicolás Maderi y en este espacio hablo con artistas, creadores y personas claves en los ecosistemas culturales sobre las transformaciones alrededor de Internet y las tecnologías emergentes. En este episodio hablo con Juan Campodónico, músico, productor y una de las figuras centrales en la construcción del sonido del Río de la Plata contemporáneo. Acá ponemos el foco en lo digital, pero estamos hablando de un territorio, de un consumo universal, ¿no? De que todos de alguna manera en algún momento consumimos música y cada vez más. Ahí, en relación a eso, hablábamos por un lado de la inmediatez y por otro lado, justo que nombramos algunos ejemplos de artistas, esta idea de
de cuando entra un artista con algo más o menos disruptivo que Internet plantea como polarizar, ¿no? Entre lo que... Una verdad por vez. Bueno, esa frase, Yo lo ¿no? llamo el Como, fenómeno de una verdad por vez. Usamos un buscador durante mucho tiempo que era Altavista. Claro. Después pasó a ser Google, Claro. murió el anterior y es como que hay como espacio para una verdad por vez en el mundo digital. Yo creo que eso debe venir de un defecto o una intención de la programación. Pero es un fenómeno que ha pasado. La música se consume mayormente en Spotify. No es que haya... Sí, YouTube, digamos, sí. Ahora está cambiando porque creo que está en un declive quizás y en un momento de inflexión el streaming, ¿no? O sea, después de muchos años de crecimiento, como que yo creo que también con el advenimiento de la inteligencia artificial y de todo un montón de producción en las plataformas de música que viene de ese lado, hay un cuestionamiento. Hay gente que dice, bueno, yo capaz que me voy a editar mis músicas en vinilo y logro una conexión más potente con un público cercano que me está bancando, o me voy a Bandcamp, o no sé, hay muchos cuestionamientos en estos momentos de cómo las plataformas usan la música, cómo usamos, ¿no? En el consumo de la música, ¿no? ¿Y a vos qué te parece el modelo de streaming tradicional? ¿Cómo lo ves? Hoy se volvió tradicional Spotify, ¿no? Ya podemos decir que es parte de un cotidiano porque es el consumo masivo. ¿Cómo lo ves a lo largo del tiempo con estas posibilidades o canales paralelos que en realidad vienen de antes, o sea, no es que son tan nuevos, ¿no? Bandcamp es anterior a Spotify de alguna manera. Sí. Spotify ha mejorado muchísimo, ¿no? Yo me acuerdo de hace unos años, Para usuarios, sí. pusieras la música que pusieras, terminabas en David Guetta. Sí, claro, Era como- sí, el algoritmo. Pero yo empecé sí. escuchando, ahí va, Atahualpa Yupanqui, ¿cómo Sí. llegué hasta acá? Pero bueno, se ha refinado muchísimo cómo el algoritmo va interpretando lo que escuchás y sugiriéndote qué otras cosas escuchar. El tema que a veces uno quiere llegar a las cosas por casualidad o por error y de repente es demasiado acertado, ¿no? Como que Claro. si te gustó esto y te gustó esto, te va a gustar esto. Y a veces uno quiere caer en un lugar que no tiene nada que ver y eso es un gran descubrimiento, ¿no? Entonces, yo no sé si eso está programado, pero si tuviera Bueno, que aconsejar a sí, Spotify, le diría... no, está programado para retener a la audiencia. Ellos no necesitan que la audiencia esté el mayor tiempo posible, el usuario. Entonces, Claro. ahí es donde va a arriesgar, pero un poquito, porque no te pueden perder. Claro, claro, si te mando a cualquier lado a escuchar Claro, ya free está. jazz, Sí, y estabas sí, escuchando sí. reggaetón antes. Claro. Ahí quiero ir un poco quiero hablar con vos de IA, pero antes quiero hablar del universo bajo fondo y una discusión que me parece interesante. Hace 20 años o 20 y pico de años ya aparece bajo fondo, trae el tango electrónico como algo disruptivo. Y en un contexto de un crecimiento más a nivel global de la electrónica, ¿no? Claro. Y aparece esta tensión para el tango tradicional de cómo el tango puede también ser de la electrónica. Hoy aparece la inteligencia artificial y estamos discutiendo un poco todos, mucho a nivel disruptivo, a nivel social, cómo nos vinculamos con la música y cómo consumimos mayor o menor medida música sintética. ¿Cómo viviste vos en ese momento esa tensión entre lo tradicional y la innovación, digamos? Sí, cuando empezamos con Bajo Fondo fue casi como una investigación, ¿no? Queríamos hacer música electrónica que referenciara o tomando como inspiración la historia del tango, pero tuvimos que encontrar una manera de ser totalmente contemporáneos, ¿no? De repente usar un sampling de la orquesta de D'Arienzo del año 50, pero para hacer un orchestra hit, ¿no? Claro. Chan, con, en un tema de house que estamos haciendo ahora. Entonces, yo creo que
Bajo Fondo se propuso referenciar al tango, pero no queríamos hacer tango a la manera que se hacía en otra época. Queríamos hacer música que tuviera que ver con nuestro momento, ser fieles a lo contemporáneo, y no nos cuestionamos, ¿no? Luego cuando salió, pensamos que era un proyecto bastante experimental. Cuando salió nos encontramos que se volvió muy popular, lo cual fue una sorpresa, y ahí también hubo gente que conoció Bajo Fondo y que de repente tenía una gran cultura en el tango y le hacía mucho ruido, ¿no? Tuvieron una manifestación que me lo contó Nico Weinzerman y Gustavo Meri, dos amigos, que un show tuvieron la manifestación de milongueros. Eso me parece que es hiper interesante. Como sí, bueno, eso fue en un show que hicimos en el Teatro Ópera de Bajo Fondo. Al terminar, había en la calle, en el contexto del Festival de Tango de la Ciudad de Buenos Aires, armado un escenario donde iban a tocar los DJs de Bajo Fondo y se había juntado gente que había venido a escuchar tango. Claro. Y salimos nosotros a tocar música electrónica, claro, con algún detalle tanguero, más como una fiesta post-show de Bajo Fondo, donde la propuesta se veía más claramente. Y entonces, claro, unos veteranos ahí que se indignaron, ¿viste? Esto no es tango. Y bueno, se retiraron, ¿viste? Y bueno, haciéndonos saber que no estaban de acuerdo con lo que estaba pasando. Pero bueno, yo los entiendo completamente porque aquella noche tocamos un par de temas houseeros de Bajo Fondo y después yo me acuerdo de mezclar música electrónica que me gustaba en esa época. Y bueno, pero esa discusión, ese temor, ¿no? De cómo un cambio tecnológico te puede destruir tu identidad. Yo creo que lo que generó Bajo Fondo fue que mucha gente que nunca había prestado atención al tango, mucha gente más joven, de repente a través de ese fenómeno que hicimos, se empezó a preguntar, bueno, ¿y esto qué? ¿Estos sonidos de dónde vienen? ¿Quién era D'Arienzo? ¿Quién era Piazzolla? De nuestro propio discurso al contar lo que habíamos hecho, ¿no? De la inspiración que habíamos tomado. Y también al sentir que yo creo que la música de Bajo Fondo tiene un espíritu muy tanguero, por más que no sea tango clásico desde el punto de vista formal, pero sí referencia. O sea, si venís del tango lo sentís como algo familiar, obviamente. Y nada, para mí fue un momento muy de mucha valentía artística hacer eso, pero que nada, me llenó de satisfacción también poder aportar un poco en ese momento y llamar la atención con una música que contara un poco el devenir de la música rioplatense, ¿no? Y que no simplemente hacer pop o rock copiado de las metrópolis, ¿no? Sí, bueno, hay algo que es una constante, creo que en tu trabajo, de una búsqueda de la autenticidad, ¿no? Que tiene que ver mucho con la producción artística y de buscar esa voz única dentro de los espacios que vas colaborando, participando, generando. ¿Qué rol Bajo Fondo o en otro proyecto jugó la tecnología ahí? Digo, más allá de que era decir, bueno, incorporar electrónica, pero samplear tango, ¿qué más aparecía? ¿O qué fue apareciendo en estos últimos años también? Y fue fundamental porque encontramos un terreno totalmente nuevo en cómo aplicar todas esas técnicas de los sintetizadores, el remix, la programación, a cosas nuestras de toda la vida. Yo me acuerdo, estuvo Bajo Fondo, pero también estuvieron los discos con Drexler, donde de repente la canción de autor y con raíces de acá, de la música de acá, nada, la producíamos de una manera que en aquel momento hasta nos daba un poquito de miedo de si no estábamos haciendo alguna herejía, ¿no? De cortábamos, pegábamos, cosas, técnicas de producción que hoy en día son lo más común del mundo, pero en aquel momento era la primera vez, digamos, que hacías una samba y le pegabas un loop atrás y reconstruías la voz, la terminabas de armar
cortando, pegando, afinando con el autotune y haciendo... Entonces, nada, para mí era como también la técnica nos inspiraba a llegar a resultados nuevos, artísticos. Y nada, es muy valiosa la tecnología en ese sentido. Pero creo que como una herramienta, ¿no? Como un facilitador, como un procesador, como que hace ciertas partes del trabajo, y después tiene que haber una intención, porque yo creo que lo que era interesante de todas esas propuestas era esa intención de hagamos algo nuevo, algo fresco, mostremos esto desde otra óptica y resonar con el momento que estábamos viviendo. Y ahí, o sea, el mundo de lo digital, vos lo decías con el MIDI, me parece que es interesante. A veces atenta, o sea, y la música que escuchamos hoy, pareciera que no se permite el error, ¿no? Como decir, bueno, todo tiene que estar cuantizado, todo perfecto, comprimido, ¿no? Y vos, dentro de este universo muy de lo digital o muy de experimentando con estas herramientas, reivindicás constantemente, ¿no? El error, es decir, cómo hay una tensión ahí que es súper interesante. ¿Cómo la vivís vos? Sí, a mí me pasa muchas veces que llego al estudio con la idea de que voy a hacer un tema con estas características, me pongo a trabajar y por error termino en otro lugar. Lo que he aprendido con el tiempo es a seguir esos errores, son intenciones que uno trae, pero no conscientes, ¿no? Hay procesos de la creación que no sabemos bien cómo funciona, ¿no? No es solamente lo que vos pensaste desde la inteligencia, ¿no? La inteligencia es como una calculadora. Hay un pensamiento más profundo del cual vos no tenés total control y que va surgiendo y se va expresando en el proceso creativo. Uno en el proceso creativo necesita lograr una atención profunda para que se manifiesten esas ideas que no son las ideas de la inteligencia, son las ideas del pensamiento profundo, de la atención profunda y de conexiones que son muy sutiles, ¿viste? Entonces, y lo llevo a la inteligencia artificial, la inteligencia es una mecánica, ¿no? Busca un resultado en base a unos datos y a unos elementos ya dados. Cuando vos estás buscando la creación, esos elementos ya dados son estructura, pero no son la creación. O sea, vos necesitas llegar a una conexión que tiene que ver con una atención más profunda y con unos fenómenos más sutiles del procesamiento que hacemos los seres humanos. Yo creo que no están del todo estudiados esos procesamientos que hacemos. Algunos sí, pero no abarca todas las posibilidades. Por algo, en este momento es un tema de debate, ¿no? Lo espiritual en la música. El disco de Rosalía, que acaba de salir y que hace énfasis en esa búsqueda, ¿no? En esa referencia a la creación y a lo espiritual en un sentido bastante amplio, no dogmático, ¿no? Como que referencia a un montón de maneras distintas de acercarse a lo espiritual, pero creo que tiene que ver con en este momento donde el exceso de información y el exceso de data está generando que no hay el espacio para este vacío que necesita la conexión profunda, ¿no? Entonces, creo que llegó el momento como de por qué un disco tan mainstream como el de Rosalía está planteando este tema. ¿Cómo hacemos para crear, frente al bombardeo de data y procesamiento al que tenemos acceso, que es maravilloso, cómo no dejamos de tener nuestro espacio de conexión profunda, ¿no? Ya sea para uno que es cristiano, para el otro que hace meditación trascendental o para otro que se conecta con sus tradiciones folclóricas. O sea, el espacio de conexión profunda que todos necesitamos para sentirnos que quizás enteros. Sea como una misión original de la música, ¿no? Como la misión universal
No lo sabemos. La música parece que es anterior al lenguaje hablado y de hecho lo ves en los bebés. Los bebés bailan antes de decir una palabra. Claro. O sea, conectan con la música, tienen como una referencia. O sea, mi hijo Milo, o sea, tenía como 5 o 6 estilos de baile distintos según la música que ponías. Antes de saber no sabía decir mamá y ya tenía todo eso. Entonces es un tipo de lenguaje la música que funciona a un nivel abstracto y te digo profundo y bastante inconsciente, ¿no? Y digo, medio que lo dijiste, pero eso, ¿vos crees que ahora nos separa de las máquinas, ¿no? Como que es lo que nos separa, y eso va a ser lo que nos separe de las máquinas para siempre, o... Y hay algo de la experiencia humana que ni nosotros todavía entendemos. Entonces, ¿cómo lo vamos a programar? Yo no entiendo cómo hice un tema, lo compuse. Bueno, vino la inspiración. Puedo hacer un ejercicio racional de poner el prompt de cómo hice esa composición, pero en realidad no es cierto. No, hay cosas que aparecieron que pasaron por mí, obvio, me dejé afectar, observé cosas, observé mucho en lugar de simplemente absorber o procesar, sino que observé, fueron bajando. Pasa por uno, que es una actitud bastante humilde que tiene que tener el artista, es, bueno, una canción pasa por vos, pero después sigue. La gente se vincula con las canciones, se vuelven parte de tu vida, tienen una relación íntima con las personas, y el autor no. El autor, no importa. Es más, a veces conoces al autor de algo que te gusta mucho y decís, no me cayó tan bien este tipo, pero me encanta esa canción o me encanta ese libro. Después de muchos años trabajando en la música, sentí que necesitaba volver a tener curiosidad. Este proyecto nació de esa necesidad. Entender Internet, las redes sociales, el impacto de la inteligencia artificial y cómo están cambiando nuestra forma de crear y de vincularnos. Si te resuena, te podés suscribir, compartirlo o simplemente escucharlo con atención. Esto es una invitación a pensar juntos lo que viene. Hablamos de inteligencia artificial, ¿no? Y vos entiendo que ya te estuviste vinculando. Esta charla, de hecho, arrancó en otra charla en tu estudio hablando sobre inteligencia artificial y qué iba a pasar con la música. Y en ese punto, bueno, primero que nada, ¿cómo usás en el día a día? Porque ahí mi teoría, digamos, es que el productor ya es como un ingeniero de prompting, ¿no? Porque vos ya prompteaste miles de humanos antes de llegar a un modelo de lenguaje de texto, ¿no? ¿Cómo lo ves vos eso? Bueno, está bien la analogía, pero no es tan así. Bueno, ya está claro, das las claro. instrucciones a un artista, lo que tiene que hacer es al revés. Colaborás, promovés, motivás. Bueno, pero tenés que ser claro en ese Tenés que ser claro en poder traducir en ciertas sentencias alguna idea musical. Eso se parece al prompt. Y está bien la analogía. Pero nada, la inteligencia artificial yo la uso, creo, de una manera incipiente. No sé, me parece mucho mejor cuando estoy investigando una idea, investigarla en ChatGPT que en Google, porque me da la información mejor procesada. Es mucho mejor procesando información que Google. Bueno, ahora Google se está poniendo a tiro. Hay todo un tema, ¿viste? Hay todo un tema. Porque como resume información de un montón de sitios, eso deja de llevarle clics a los sitios, entonces ahora tienen un problema. Qué hacer. Claro. Están bajando mucho los clics. No, y Google también se ha comercializado tanto que, o sea, para que encontrar el link que querías tenés que pasar por todo lo que están promocionados, todas las promos, ¿no? Y eso también le ha generado mucha riqueza, pero a la larga le va a restar valor. Sí. Nada, uso el ChatGPT. Algunos programas como el Moisés, que separa los tracks, que es bastante útil cuando, por ejemplo, hace poco hice una versión de un tema de Jaime Ross que se llama El Tambor, con Julieta Rada, y agarré la versión original, que es un moño musical, y separame todo, y a partir de ahí lo analicé. Para entender la canción. Para entenderla y para tomar
es como que me escribió la partitura instrumento por instrumento y a partir de ahí empecé a hacer el remix o la versión es porque no es un remix, nueva, pero una cosa que me hubiera tomado 2 días hacerlo a oreja, me llevó 10 minutos o 5 minutos, entre que abría el Moisés y le cargaba las cosas, salvaba, no sé qué, 5 minutos. Claro. Me parece muy útil en ese sentido, pero en la discusión sobre la creación musical, bueno, yo creo que en la producción sí tiene una posibilidad mucho más, no sé, real de resultados muy interesantes, la inteligencia artificial. ¿De dónde viene la inspiración que te lleva a escribir una canción, a escribir a un concepto que sea relevante, que conecte? Como que tenés que enlazar demasiados elementos que tienen que ver con, está bien, la realización, pero elementos conceptuales y de conexión tuya con decir algo relevante en tu entorno. Y ese es un proceso que involucra demasiadas partes como para que pueda estar programado en una máquina que hace música como el Suno. El Suno puede hacer un estilo, puede decir, bueno, hacerme un cha-cha-cha con esta melodía que te doy. Y te hace un cha-cha-cha bastante genérico, sí. Pero y puede ser es como un auxiliar, de repente vos no sos muy bueno haciendo cha-cha-cha y te viene bien lo que te tira Suno, pero si vamos a hacer un candombe, Suno no tiene idea. No. Y yo escucho esa música desde que soy un niño, entonces... Totalmente. Ahí está claro que ahí hay un tema de datos, ¿no? Y que claramente yo lo veo como una ventaja competitiva de que nuestros géneros folclóricos todavía sean malos en las plataformas masivas. Digo, porque creo que tenemos un campo de acción, ¿no? Para proteger esos géneros de alguna manera con la inteligencia artificial, porque lo vamos a proteger con eso. Pero en el consumo más masivo, más mainstream, ahí hace algunos días Deezer con una consultora sacaron un estudio en el que a 8.000 personas les pusieron a buscar diferenciar o identificar entre música generada por inteligencia artificial o música generada por humanos, y el 97% no pudo distinguirlo. Además de que eso llevó a sentimientos de frustración o distintas cosas cuando le decían, mira, no reconociste. Es bastante fuerte porque en algún punto podríamos decir que siempre nos vamos a dar cuenta o lo vamos a reconocer, o hasta hace unos meses podíamos decir esto se escucha porque efectivamente es uno, pero acá en 8.000 usuarios, consumidores, ya eso no está pasando. ¿Qué te genera eso? ¿Cómo lo ves? ¿En qué hay que pensar? No me cuestiona ese tema de que no sea reconocible, sí me cuestiona el hecho de cómo haces que una música sea relevante, cómo haces que una música, o sea, distinguir, esta música es buena y siento que puedo conectar y me sirve a mí, con algo que no tengo ganas de cruzármelo, ¿no? Es como, vuelvo a la comida, cómo distingo, la decisión es qué quiero comer que me haga bien y que me haga sentir mejor, y qué no quiero comer. Que también podríamos hacerlo como históricamente, decíamos, como no, quizás las boy bands o esos productos más prefabricados de la industria, digo, siempre aparecieron y uno tuvo que decir, bueno, esto es lo que me están dando, pero yo además hago esta búsqueda. Sí, cuando estaban los Backstreet Boys, yo escuchaba los Red Hot Chili Peppers, si venían los Backstreet Boys pasaba. Igual no eran temas más, estaban muy buenos los temas. Sí, totalmente. Bueno. Pero en ese momento, culturalmente, una cosa me sorprendía y me daba un contenido que lo necesitaba espiritualmente, y el otro era como una cosa de la tele, que están siempre ahí los Backstreet Boys. Yo qué sé, no sé. Yo creo que pasa todo por encontrar el sentido y la verdadera conexión, ¿no? Y eso me parece que escapa a los datos, ¿no? O sea,
no sé, conectar con una creación, el creador pasó por cosas, por sentimientos, los errores, hay cosas que son difíciles de programar, la tristeza, ¿no? El bajón que le llevó a alguien a escribir una cosa que de repente y con la que conectás y llegás a ese sentimiento. ¿Cómo haces para programar eso? Son experiencias muy humanas las que te llevan a creaciones que después ese elemento tan humano y tan sutil es el que genera el hilo que conecta con las personas y con las canciones que son memorables. Entonces, ahí yo creo que hay elementos que son muy difíciles de que la programación llegue a eso, porque finalmente, ¿quién está programando? Una persona, pero hay infinitas personas con infinitas miradas y sensibilidades. Entonces, como que queda ¿no? Como que se reduce mucho el que el resultado esté generado por la programación de un grupo de personas. Entonces, creo que ahí todavía hay muchos cuestionamientos en la tecnología de cómo debe estar programado el mundo digital, porque si va a ser una parte tan importante del mundo, bueno, déjennos participar, ¿no? Bueno, iba a eso, ¿no? Vos decías lo del candombe y es algo que nosotros con el folclore local o ahora con el tango, ¿no? Que venimos charlando, ¿crees que el sector cultural también tiene que tomar como una posición más activa y decir, nosotros tenemos que hacer nuestro modelo de candombe, de tango, de chacareras, de lo que fuera, para que sea nuestra visión con los nuestros datos de lo que es esta música para quien quiera usarlo? Sí. Y vuelvo al ejemplo del Far West. Ahí las redes sociales están programadas por un tipo de personas que son programadores de Silicon Valley con ganas de hacerse millonarios. Entonces tiene una intención. Y si ese va a ser nuestro nuevo mundo, yo incluiría artistas, filósofos, gente que esté pensando problemáticas humanas más amplias, ¿no? Yo creo que esa es la nueva frontera, que todavía el nuevo mundo es el Far West, ¿no? Todavía es un pueblito allá que tiene un sheriff buena onda, pero el pueblito de acá está lleno de bandidos, ¿no? Y por allá si me pierdo, no sé, me pierdo en el desierto y me muero de sed, ¿no? Es un lugar que todavía estamos explorando la manera de habitar. Y en ese imaginario, ¿qué te imaginas que venga ahora? ¿Qué crees que es lo que va a pasar? Yo soy súper optimista con pienso que la idea del futuro apocalíptico es un invento que Hollywood le hizo vender muchos tickets para películas donde venían los extraterrestres y nos aplastaban, etcétera. Y soy muy optimista, o sea, el ser humano nunca ha tenido estándares de vida tan altos. El planeta está cuestionado, pero creo que vamos a poder gestionar todo esto, ¿no? Me parece que hay algo que se puede ir modificando, ¿no? Es muy dinámico, ¿no? La historia y lo que se puede hacer. Entonces, yo no sé, soy muy optimista. Bien. ¿Y qué artista, productor o persona hoy vos ves como un faro, como un referente en relación a esto del uso crítico de la tecnología, del uso tecnológico, de innovación, de ideas? ¿Hay alguien que sea digas, acá está pasando algo distinto? No lo sé, ¿eh? Creo que no tengo un referente a nivel tecnológico, bueno, pero que musical te guste o tecnológico. no, ese tiene que ser. No, hay artistas que me gusta como piensan, pero no necesariamente por el uso de la tecnología. Está bien, aunque, no sé, si decís, bueno, Björk es un artista, Björk, increíble y que ha tenido mucho que ver su carrera musical con el vínculo con la tecnología. Pero me parece que lo que me interesa de ella es su mirada como artista. La tecnología está ahí para todos. Pero tiene una mirada crítica de la tecnología y un uso que la hace particular, digamos. Totalmente. Pero no es un tema que me interese en específico. Me parece que es un momento también en que la filosofía tome, la ética,
tome un poco más de control, ¿no? Como que la programación ya tomó demasiado espacio. Sí. Y es súper útil, pero necesitamos como cargarla de un contenido más ético, cargarla de los problemas filosóficos del ser humano al uso de la tecnología y a la experiencia que estamos teniendo con ella, ¿no? ¿Y ahí crees que, los artistas se tienen que expresar sobre qué pasa con esto? O bueno, al final no es un problema que debería preocuparlos, o viste, como está esta tensión de decir, bueno, se tiene que manifestar un artista políticamente, digamos, y esta Sí. tensión de si es forzado o lo hace para validarse con el público, o lo hace como algo auténtico, y lo mismo con esta cuestión tecnológica. Yo creo que hoy en día opinar sobre el estado de la tecnología es mucho más importante políticamente. Bien. Como que es un lugar que lo vemos como neutro y dado, Sí, ¿no? sí. Bueno, esta aplicación es así. Bueno, no, podría ser, o están estas posibilidades. Yo creo que hay algo también de cómo apareció la tecnología, que vino como algo dado y únicamente positivo y ya resuelto. Y no es cierto. O sea, es un ámbito en el que tenemos que discutir. O sea, por eso me parece muy valioso este espacio que estás impulsando. Reflexionar sobre la experiencia que tenemos, la experiencia humana con la tecnología, me parece fundamental en este momento y muy político también, porque no deja de estar enlazado a cuestiones geopolíticas y económicas, ¿no? Entonces, también ahí hay mucho para reflexionar y para tener una mirada crítica, ¿no? Bueno, gracias. Gracias a vos por la invitación. Gracias por ver este capítulo. Este podcast es realizado gracias al apoyo de Ripio, la producción audiovisual de Ebook Films y obviamente Futurex.